noches. Cada vez que me subo acá veo muchísima más gente, y a uno le da más temor hablar cuando hay más gente, ¿no es cierto? Yo me acuerdo siempre cuando me subo a hablar de la palabra de Dios de mi padre. Mi padre era un profesor de la enseñanza de la palabra y él me enseñaba dos cosas. Si alguna vez te dejan de temblar las piernas cuando te subís a la plataforma, no te subas más. Y siempre ten en cuenta el tiempo que invertís para que la gente no se canse, siempre se quede con ganas de escucharte. Espero que yo hoy pueda decir en breves momentos lo que el Señor ha puesto en mi corazón y que no los canse, que tengan ganas otra vez de escucharme. Es un gusto compartir la palabra del Señor. Y en estas épocas que estamos viviendo en nuestro país, con problemas económicos, problemas políticos, con la gran grieta, como dicen, ¿no es cierto?, divisiones, cosa que venimos desde hace muchos años pasando y también están pasando en el mundo. Se habla mucho de crisis. Y me había puesto estos últimos meses a estudiar un poquito el libro de Juan y el libro de Segunda Reyes. Y empecé a meditar en la crisis. Y me gustaría que hoy pensáramos en lo que es una crisis y si es bueno o no vivir una crisis. ¿La crisis viene de Dios a nuestras vidas? ¿La crisis es beneficiosa en nuestras vidas? Eso es lo que yo quisiera que pensemos en esta noche. La palabra crisis significa separar, quebrar, dividir. Cuando una crisis pasa por nuestra vida, nunca podemos ser igual que antes de la crisis. A veces nos sentimos rotos, nos sentimos partidos, nos sentimos dolidos. Nos sentimos en una forma tremendamente desesperada cuando vivimos una crisis. Y una crisis puede ser económica, puede ser emocional, ¿no es cierto? Puede ser matrimonial, puede ser una crisis de salud, puede ser una crisis de pérdida, que perdemos a alguien, que perdemos un matrimonio, que perdemos una persona que amamos. Puede haber muchas clases de crisis. Y las crisis nunca nos dejan igual. Y las crisis son eventos que nosotros no podemos manejar. Vienen a nuestra vida así como así, cuando menos las esperamos, ¿no es cierto? Y vienen a nosotros y nosotros nos sentimos así, desvalidos a veces, que no sabemos qué hacer frente a lo que tenemos que enfrentar. Y, por ejemplo, cuando viene un huracán, es una crisis, ¿no es cierto?, en el lugar donde viene un huracán. Cuando viene un tsunami, es una crisis. Hay gente pobre, rica, vieja, joven, niños, todos son afectados por ese tipo de crisis. Es lo mismo que las crisis económicas o las crisis sociales, ¿no es cierto? Nadie se salva. Todos somos afectados. Pero hay una cosa muy interesante. Yo estaba pensando en unas experiencias que había leído sobre gente que estuvo en el tsunami de Hawái. Y cómo muchos de ellos, estaba leyendo la vida de una familia completa que se salvó agarrándose de árboles. A pesar de la fuerza del agua, a pesar de la fuerza del viento, ellos alcanzaron a agarrarse de árboles y poder salvarse. Ahora, cuando ellos lograron aferrarse a árboles firmes, que no se movieron, por eso el agua no los pudo llevar. Pero cuando viene un huracán o un tsunami, se lleva toda la basura, todo lo débil, el árbol que está viejo, el árbol que tiene poca raíz, la casa que no está bien construida, ¿no es cierto? Todo se lo lleva y hace como una limpieza, que nada más que aquello que tiene fuerza, que está bien arraigado, que está bien edificado, que tuvo buen cimiento, ¿no es cierto? Eso queda firme. Y así pasa en las crisis de la vida.
Ahora, ¿usted puede saber cuándo le va a venir una crisis? Yo el otro día comentaba con una de mis hijas, cuando yo me pongo a estudiar en la palabra de Dios algo que quiero aprender, por ahí me da miedo, le digo a mi hija, porque seguro que tengo que vivirlo. Y yo en estos últimos meses he tenido que pasar muchas crisis, y glorifico a Dios por esas crisis que tuve que pasar. ¿Saben por qué? Por cuando nosotros vivimos crisis, Dios nos sorprende en ellas. Dios nos sorprende en lo que puede hacer en medio de una crisis. ¿Sabe que en el idioma chino, yo no conozco chino, lo leí en una revista, crisis quiere decir peligro o oportunidad? Entonces nosotros podemos elegir el significado de la palabra. ¿Qué queremos que sea para nosotros la crisis? ¿Un peligro o una nueva oportunidad de vida? Si usted toma la crisis como una nueva oportunidad que Dios le da, nunca va a poder llegar a ser igual a lo que fue. Y vamos a ir a la palabra de Dios, que es donde encontramos la verdad, que es la que nos va a ayudar a entender lo que es la crisis y cómo superarla. Y vamos a ver 3 o 4 ejemplos en la palabra de Dios de la crisis. Vamos a Segunda Reyes capítulo 4, Segunda Reyes capítulo 4 del 1 al 7, una historia muy conocida. He estado estudiando un poquito de los milagros de Eliseo, y los milagros de Eliseo se desarrollaron en un gran tiempo de crisis de hambre, de crisis de necesidad, de crisis de persecución, cuando los profetas eran perseguidos por Jezabel. Y dice la palabra de Dios que la viuda le suplicó a Eliseo: mi esposo, su servidor, ha muerto, y usted sabe que él era fiel al Señor. Ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis 2 hijos como esclavos. Fíjense ustedes, esta era una mujer viuda, era esposa de un hijo de los profetas. La Biblia no nos dice cómo se llamaba su esposo, pero la historia de Josefo, que cuenta la historia judía, dice que él se llamaba Abdías y que él se había endeudado, dice la historia, no lo dice la palabra, se los doy como referencia, porque él había pedido dinero para alimentar y cuidar a hijos de profetas que estaban perseguidos por la reina Jezabel. Él ya le cortaba la cabeza a todos los que encontraba. Entonces, esta mujer estaba en desesperación, y entonces Eliseo le preguntó: ¿y qué puedo hacer yo? Más o menos eso le dijo, ¿no es cierto? ¿Qué tienes en casa?, le dijo Eliseo. Su servidora no tiene nada más en casa, le respondió, excepto un poco de aceite, una vasijita con aceite. Eliseo le ordenó: sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas, consigue todas las que puedas. Luego entra en la casa con tus hijos y cierra la puerta. Echa aceite en todas las vasijas y a medida que las llenes, ponlas aparte. Enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue. Luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban. Estuvieron llenas y ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara otra. Mas él le respondió: ya no hay. En ese momento se acabó el aceite. Esta era una mujer pobre, una mujer endeudada. En esa época no había pensión, ¿no es cierto? Ahora yo me quedé viuda, cobro la pensión que mi marido hizo con esfuerzo, el sacrificio de pagar para que si él faltaba, yo pudiera cobrar una pensión. Yo puedo cobrar una pensión, las leyes nos protegen en eso. Si no tenemos medios, tenemos el salario familiar, universal, ¿no es cierto?, la ayuda escolar para los chicos. En esa época no había nada de eso, y encima cuando una mujer quedaba sola no podía conseguir trabajo. A las mujeres no se les daba trabajo. Y este hombre se había endeudado
y sus 2 hijos iban a ser esclavos. Él murió, pero él no era un hombre precavido. Lo que pasa es que la situación lo llevó a estar en ese modo. Y dice que cuando murió ellos quedaron desprovistos. Pero la mujer recurrió a Eliseo. Ella, cuando Eliseo llegó por ahí, ella recurrió a Eliseo. Ella sabía a quién recurrir. Recurrió a aquel que tenía la palabra de Dios. En esa época no tenían la Biblia escrita como nosotros, pero tenían los profetas que les daban la palabra. Y ella recurrió a Eliseo, que tenía la palabra de Dios. Y hizo todo lo que él le ordenó. Se encerró en su casa, primero consiguió todas las vasijas que pudo, se encerró en su casa y llenaron con sus hijos todas las vasijas. Cuando se terminó el aceite, cuando se terminaron las vasijas, el aceite se acabó. Y Eliseo le dio la orden: ve, vende el aceite y paga las deudas. Y con el dinero que te sobre podrás vivir tú y tus hijos. Miren qué maravilla. Cómo Dios asombró a esta mujer a través de este milagro. Dios en las crisis hace milagros. Esta mujer estaba angustiada, estaba sola, estaba desanimada, porque eso es lo que nos produce la crisis. Cuando nosotros nos enfrentamos a la crisis sentimos inseguridad, sentimos angustia, sentimos miedo, sentimos temor, no sabemos a quién recurrir. Pero esta mujer supo a quién recurrir. Recurrió a aquel que le dio la palabra de Dios y ella la obedeció. Ahora, cuando usted está cerca de la palabra de Dios, Dios le da la palabra para la crisis. Y qué hermoso es ver los milagros que Dios hace. Cuando yo estudiaba la historia de esta mujer, me acordaba de una experiencia que nos tocó vivir a mí y a mi familia por el 89, 90, cuando vino una de las crisis que nosotros hemos vivido en nuestro país, cuando terminó el mandato del presidente Alfonsín. Y me acuerdo que no había nafta en ningún lado, no había gas en ningún lado, no se sabía cómo comprar las cosas. Nosotros éramos vendedores con mi marido, nadie quería vender mercadería, nadie nos quería proveer mercadería para poder vender y nadie quería comprar, por supuesto. Y me acuerdo que uno de nuestros proveedores nos dijo: bueno, yo te voy a dar mercadería. Y le dio mercadería. Y nosotros teníamos un autito viejo, pero resulta que no tenía más plata para comprar el combustible. Así que mi marido, en una de esas bicicletas Fiorenza que se había antes, de mis hijas, se subía a la bicicleta y se iba de Yerbabuena a San Pablo, de Yerbabuena al Manantial en la bicicletita a vender lo que podía. Y me acuerdo como el día de hoy, que un día viernes, yo fui al súper y me paré en la puerta del súper y miraba el dinero que tenía. Y decía: Señor, ¿qué compro? ¿Compro el pan o compro el aceite? ¿Compro el aceite o compro harina? Porque no me alcanzaba nada más que para 2 o 3 cosas lo que tenía. Entonces yo no sabía qué era lo que mejor podía comprar. Y por ahí pensaba: bueno, sin aceite la puedo pasar, pero a las chicas no las puedo dejar sin pan. Entonces estaba ahí en esa confusión que no sabía qué comprar. La verdad que no me acuerdo qué compré, pero sí me acuerdo una cosa. Eso fue un viernes, miren, me acuerdo como hoy. Y no teníamos tampoco gas, entonces con mis hijas salíamos a juntar leña. En esa época había bastantes montes por mi casa, por suerte, y salíamos a juntar leña y hacíamos las cosas con leña. Pero en eso de juntar leña pasábamos ratos muy divertidos, porque para mí y para mis hijas era una experiencia nueva, cocinar con leña y juntar leña. Entonces nos divertíamos y jugábamos mientras cortábamos la leña. Pero llegó el día sábado y como a las 2 de la tarde
vinieron 2 personas a mi casa, 2 siervos de Dios. Y cuando me acuerdo, no puedo dejar de clamar al Señor para glorificarle. Mire, me trajeron cajas y cajas y cajas y cajas de mercadería. Para meses. Y yo nunca me voy a olvidar de eso. Nunca me voy a olvidar de ese milagro que Dios hizo en mi vida. Y esas personas, aparte de darme esas cajas de mercadería, nosotros éramos pastores en esa época con mi esposo, me dieron como un vale, podríamos decir, mensual, para que yo pudiera ir a un súper y sacar mercadería todos los meses por más de un año. Dios te asombra, te sorprende, y es glorificado su nombre en la crisis, cuando vos lo buscas a Él. Y es la cosa más maravillosa, poder vivir una crisis junto con el Señor. En nombre del Señor. Vamos a seguir en el pasaje que sigue y vamos a ver la experiencia de una mujer completamente diferente. Esta era una mujer de buena posición, ¿no es cierto? Vamos a leer en Reyes 4, del 8 al 37, es justo el pasaje que sigue. Y esta mujer tenía muy buena posición y le gustaba escuchar la palabra de Dios a través de Eliseo. Y cada vez que Eliseo venía a la ciudad, ella lo escuchaba y entonces le dijo a su esposo, me gustaría que hiciéramos un lugar, se acostumbraba a hacer una habitación para recibir huéspedes en la terraza de las casas, con paredes, y en ella pusieron una cama, una silla, una mesa, para que el siervo de Dios se hospede cada vez que viene y él puede estar cómodo, pueda estar meditando lo que va a dar, puede estar orando. Entonces ella y su esposo hicieron eso y le hicieron a Eliseo, nos cuenta la historia, ¿no es cierto?, un lugar en el cual él podía reposar. Y cuando Eliseo vio cómo esta mujer se preocupaba, le dice a la mujer, ¿qué puedo hacer por vos? ¿Querés que le hable a los gobernantes, a los administradores para que te den algo que necesites? ¿Necesitas alguna cosa? Y ella le dijo, no, mi señor, yo habito en medio de mi pueblo, no necesito más nada. Todo lo que tengo es lo que necesito. Entonces, Eliseo le pregunta a su siervo, ¿qué podemos hacer por ella? Y entonces el siervo de Eliseo le dice, esta mujer, su esposo es muy anciano y no tiene ningún hijo. Entonces Eliseo le dijo a la mujer, el año que viene, en esta misma época, tú vas a tener un hijo. Y la mujer le dijo, no te burles de mí. Mi esposo es anciano, ¿cómo voy a tener un hijo? Era la inversa, ¿no es cierto?, de Sara, que a Sara era muy, muy anciana. Esta mujer era más joven que su esposo. Y él le dijo, vos vas a tener un hijo el año que viene a esta misma época. Y la mujer tuvo su hijo, ¿no es cierto? Pero leemos después, más adelante, que un día cuando el padre, el esposo de la mujer, estaba en el campo, el niño llegó corriendo agarrándose la cabeza y un siervo lo llevó, que le dolía muchísimo la cabeza. Algunos historiadores piensan que podría ser una gran insolación. El sol en Palestina era muy fuerte, ellos trabajaban todo el día al rayo del sol, el niño estaba ahí con su padre, sería un jovencito. Yo calculo que más o menos, por lo que la historia cuenta, que podría ser un jovencito de unos 15, 16 años. Y el niño, el padre le dijo, llévalo a la casa con su madre. Y cuando el niño llegó a la casa, el niño murió. Entonces la mujer, ¿qué hizo la mujer? Fíjense que es muy interesante lo que la mujer hizo.
Fue y lo buscó a su marido y le dijo, dame un asno, dame a alguien que me acompañe. Les estoy contando la historia para no leerla porque son muchos versículos. Y yo voy a partir. Y entonces el marido le dijo, ¿dónde vas? Y ella le dijo, la paz sea contigo. Dejó a su niño acostado en la cama donde se acostaba el profeta, en la pieza del profeta, y partió a buscar el profeta. Y fíjense que el profeta estaba en el monte Carmelo. Ella estaba en el centro de Palestina. El monte Carmelo quedaba cerca del mar Mediterráneo. Yo estaba observando que eran bastantes kilómetros lo que ella tenía que andar. Y le dijo al siervo, vamos a andar sin parar hasta que lleguemos a donde vamos. Entonces cuando ella iba llegando donde estaba el profeta, el siervo del profeta la vio venir. Y entonces el profeta le dijo, alcánzala, ve a ver qué necesita. Y fíjense ustedes que en los últimos versículos me gustaría que viéramos la angustia que tenía esta mujer, el desfallecimiento que tenía esta mujer. Ella tomó una decisión importante, buscar la palabra de Dios, buscar al que tenía el poder a través de la palabra de Dios. Pero ella estaba muy afectada. Entonces, leamos a ver los versículos 27, 28. No sé si puedes ponerlos. Dice que se abrazó a los pies del hombre de Dios y Gehazi, que era el sirviente, se acercó con el propósito de apartarla. Pero el hombre de Dios intervino, déjala, está muy angustiada y el Señor me ha ocultado lo que pasa, no me ha dicho nada. O sea que el profeta estaba asombrado, tampoco sabía lo que pasaba. Señor mío, le reclamó la mujer, ¿acaso yo le pedí a usted un hijo? ¿No le rogué que no me engañara? Muchas veces nosotros cuando estamos en las crisis le echamos la culpa a Dios. ¿Por qué Dios me dio el hijo si ahora me lo iba a quitar? Eso es lo que la mujer le está diciendo al profeta. ¿Por qué se burlan de mí? Yo no pedí un hijo y me ofrecieron un hijo. Dios me ofreció un hijo, me lo dio y ahora me lo quita. Cuando usted pierde el trabajo, cuando usted pierde algo que quiere mucho, cuando usted pierde un ser querido, cuando usted pierde la posición económica que tenía, a veces no le da ganas de echarle la culpa al Señor. Señor, ¿para qué me lo diste si ahora me lo vas a quitar? Eso dijo la mujer. Y entonces el profeta lo mandó a su siervo adelante con su bastón y le dijo que tocara al niño con su bastón. Coloca el bastón sobre el niño, exclamó. Entonces, ¿qué pasó? ¿Despertó el niño? No, el niño no despertó. Así que Eliseo se levantó y fue con ella. Y fíjense qué pasó. Cuando él mandó al siervo, ella le dijo, yo no te voy a dejar hasta que vos no vengas conmigo. Y lo agarró, se agarró de él. Ella le dijo, no te voy a dejar hasta que no vengas conmigo, le dijo al siervo. Así tenemos que hacer nosotros en las crisis. Señor, no te voy a dejar hasta que no me des el milagro que tú tienes preparado en esta crisis para mí. Hasta que tú me des el asombro que tienes hoy para mí a través de esta crisis. Y tenemos que aferrarnos a Él y sostenernos con su palabra y buscar lo que Él quiere para nosotros en la crisis. Dios ama las crisis. Dios ama las crisis. ¿Y sabe por qué las ama? Porque te da la crisis para que vos seas más perfecto. Entonces Él nos da la crisis para que nosotros seamos mejores. Y cada crisis que vivamos, vamos a ser mejores hijos de Dios. Si nos aferramos como se aferró esta mujer al profeta y le dijo, no te voy a soltar si no vienes conmigo. Y así le tenemos que decir al Señor,
Señor, no te voy a soltar si no me das tu bendición en este momento. No te voy a soltar si no me muestras el milagro que tienes para mí en esta crisis. En cada crisis de nuestra vida podemos vivir un nuevo milagro con el Señor. Y eso es lo que nuestra vida tiene que buscar. Un milagro con Él. ¿Qué hacemos cuando tenemos una crisis? Ay, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y de dónde voy a sacar la plata? ¿Y cómo voy a hacer? ¿Y por qué a mí me pasó esto? En vez de decir, Señor, ¿qué nuevo voy a aprender en esta crisis? ¿Qué nuevo me vas a dar? ¿Qué nueva bendición voy a gozar delante de tu presencia si me aferro a ti? La angustia y la desazón son las cosas que vienen cuando no estamos aferrados al Señor. Y fíjense que en el 32 y en el 33 vemos que Eliseo se acostó sobre el niño, puso su boca sobre la boca del niño, clamó a Dios, le dio su aliento y dice que en la primera instancia el niño no se despertó. Salió, caminó, dio una vuelta y volvió a hacer lo mismo. Y en la intimidad con Dios volvió a acostarse sobre el niño y en la segunda vez el niño se levantó y se lo entregó a su madre. A veces nosotros vamos una vez a la presencia de Dios y ya queremos tener la solución. A veces tenemos que estar en la presencia de Dios, buscar su milagro, salir a dar una vuelta y volver a la presencia de Dios a buscar su milagro. Es una maravilla poder ver los milagros de Dios en la crisis. Y Dios los hace si nosotros los buscamos. Hay dos ejemplos que quiero ver en el Nuevo Testamento y no quiero extenderme mucho. Dos ejemplos que me pusieron el corazón. No lo había visto nunca, si no había analizado nunca así la historia de José y María. Mateo capítulo 1 del 18 al 25. Mateo capítulo 1 del 18 al 25. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que ella ha engendrado del Espíritu Santo es. María sería una niña como de 15, 16 años. Las niñas eran prometidas, a veces cuando recién nacía a otra familia, se les prometía como esposa ya, ¿no es cierto? De niñitas, ellas no tenían cómo elegir, se les prometía como esposa. Y cuando llegaban a cierta edad se comprometían, entonces ya era oficial que esas dos personas se iban a casar. Después que se comprometían, se desposaban. En esta etapa estaba María y José. Ahora, se desposaban, pero no estaban juntos. Cada uno se quedaba en su casa. Y a veces se desposaban y pasaba un año antes que fueran a vivir juntos. Y cuando ellos ya estaban desposados, el pueblo sabía que ellos estaban desposados, María quedó embarazada de Jesús. María recibió el mensaje del ángel Gabriel de que iba a concebir un hijo del Espíritu Santo. Ahora, no sabemos si cuando José tomó su decisión de tenerla oculta porque dice que la amaba y no quería infamarla, ustedes saben que en esa época, si se comprobaba que ella era adúltera, era apedreada y se la mataba. Ustedes piensen en esa situación que José y María estaban viviendo. ¿Qué crisis ante la sociedad, ante el mundo, que ella esté embarazada y él decidió mantenerlo oculto, ¿no es cierto? Y dice que
Dios le habló a través del ángel y le dijo que no tema recibirla por mujer. Y él fue con María, pero no la conoció hasta que Jesús nació. No tuvo relaciones con ella hasta que Jesús nació. Ahora ustedes piensen, ¿qué momentos de incertidumbre, de angustia también, en la bendición de ser los padres del Hijo de Dios, han pasado ellos en ese momento? ¿Qué crisis? Enfrentar la sociedad, enfrentar los problemas, enfrentar las críticas, enfrentar todo lo que venía ante esa situación. Y eran dos escogidos de Dios, dos únicos escogidos de Dios, ¿no es cierto? ¡Qué maravilla! Que a través de ellos vino el Salvador del mundo. Ellos tuvieron que vivir una crisis para luego vivir el milagro del nacimiento del Hijo de Dios. Y nosotros tenemos que vivir crisis para luego vivir el nacimiento de un milagro en nuestra vida. Cuando Jesús vivió sus últimos días en la tierra, Lucas 22, 39 al 46. Él vivió la mayor agonía y la mayor soledad que un hombre nunca ha vivido. Dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Fíjense ustedes, Jesús estaba solo. Buscó a su Padre Celestial. Y él le pidió si él podía evitar esa crisis que él tenía que vivir, que la evitara, que pasara esa copa de él. Y fíjense lo que dice de Jesús. Dice que era tal la angustia, el estrés, la agonía que él sufría, que él sudaba gotas de sangre. Y está comprobado científicamente que cuando una persona llega a sentir tal dolor, tal angustia, tal desesperación, su transpiración puede llegar a tener pequeñas gotas de sangre, porque hay arterias, hay pequeños vasos que se rompen de la fuerza, del estrés, de la tensión, entonces uno puede llegar a sudar sangre. Pero Jesús no dice, pero dice que es muy poco lo que uno puede verse algo de sangre en las gotas de sudor. Pero dice que las gotas de sudor del Señor con sangre caían hasta el piso. Era sangre lo que él sudaba, y esas gotas caían hasta el piso. Y esa fue la agonía, esa fue la crisis que él tuvo que pasar por nosotros. Por eso él sabe acompañarte en la crisis, porque nadie vivió la crisis que él vivió por ti y por mí. Por amarnos, él vivió eso. Por amarnos, él sufrió eso. Y luego de eso vuelve y se encuentra que sus acompañantes, sus discípulos, los que debían estar apoyándole, estaban durmiendo, mientras él estaba comenzando a morir. Y luego de eso tuvo que ser azotado con azotes que en las puntas tenían piedras, hierros, huesos que se le clavaban y lo destrozaban, hasta que se le podía ver las arterias de la espalda. Todo se destrozaba, dice la historia, con esos golpes. Esa crisis tuvo que vivir Cristo por ti y por mí.
Y por eso a Él tenemos que buscarlo para superar la crisis. Y la palabra del Señor nos dice que a través de su palabra, Él nos da la palabra que necesitamos para superar la crisis. Si nosotros vamos a 1 Corintios capítulo 2, del 9 al 11, 1 Corintios capítulo 2, del 9 al 11, dice la palabra de Dios algo muy hermoso. Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para los que le aman. Nadie ha concebido lo que Dios ha preparado, ni podido pensar para los que le aman. Y Él nos lo ha revelado por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. Esa palabra revelado es la palabra que nos da, que quiere decir que nos da el saber, nos da lo que nuestra vida necesita para el momento de crisis. El Espíritu de Dios nos revela a través de su palabra lo que nuestra vida necesita en el momento de crisis. Jeremías 29, 10 y 11, hay algo ahí que el Señor dice que nos va a dar. Y es hermoso. Jeremías 29, 10 y 11. Ya vamos a ir terminando. Dice, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. ¿Y qué dice el otro versículo? Los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, son planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Dios quiere darnos un futuro feliz. Dios quiere darnos una esperanza nueva cada momento que vivimos la crisis. En la noche antes de que Jesús muriera, en Juan 14 nos dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz no es ausencia de guerra, no es ausencia de conflicto. La paz es en medio de la guerra, en medio del conflicto, en medio de la crisis, sentir tranquilidad, esperanza, seguridad y felicidad. En la crisis, en el conflicto y en el dolor se puede sentir una felicidad que da la paz que Dios solamente puede darnos. Y si alguno de ustedes todavía no ha escogido esa paz que Jesús puede darle, no le ha dicho al Señor, ven con tu espíritu y dame esa paz en mi corazón, yo le invito que en esta noche piense en recibir esa paz que puede ayudarle a través de todas las crisis y todas las tormentas de la vida. Dios puede darte lo mejor. Es un problema de decisión, de que vos elijas poder recibir la paz, la seguridad y poder vivir la crisis con Él. ¿Hay alguno de ustedes que quiere darle su vida al Señor y decirle, yo quiero tener esa paz que nadie me puede dar, solamente vos? ¿Hay alguno que quiere hacerlo? Que el Señor te bendiga. Dios solamente puede darnos esa paz, que el Señor le bendiga. Y Él es el único que puede darnos la paz en medio de la tormenta. Y vamos a escuchar esta canción ahora, para meditar en la paz que Dios puede darnos en medio de la tormenta. Yo le voy a pedir a los chicos que nos acompañen con esta canción para terminar. Y que la paz de Dios pueda estar llenando nuestros corazones. Y cuando usted mañana tenga que enfrentar la crisis, se acuerde en recurrir a la palabra. Se acuerde aferrarse al Señor y no soltarlo hasta que Él le dé el milagro que tiene para usted en medio de la crisis y la victoria que Él tiene para usted en medio de la crisis.